Saludos cordiales, Honduras. Celebro esta gratísima oportunidad de reencontrarnos como cada domingo a través de Canal 5, el líder de la Corporación Televicentro en su programa Vanegas. Sean bienvenidos todos. En esta oportunidad vamos a conversar y a elaborar una caricatura, como suelo hacerlo aquí cada semana, con una personalidad hondureña que se ha formado en el servicio público, con una especialidad en criminología, en investigación, que le ha llevado a tener una dilatada experiencia acumulada en los foros del Ministerio Público, en las Naciones Unidas, en programas especiales de prevención de violencia y en el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional. Es consultora privada, una gran profesional. Estamos ante una hondureña muy inteligente que mucho puede aportarnos en esta oportunidad para entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando y cómo podemos asomarnos a aportar soluciones o proyectos de solución desde los medios de comunicación. La abogada Arabesca Sánchez está en esta oportunidad con nosotros y yo me siento muy honrado con tenerle en nuestro foro. Sea bienvenida. Muchísimas gracias, Darío, por la invitación, gracias a su equipo y gracias también a la ciudadanía que nos ve en sus casitas esta noche. Además de conversar, permítame hacerle una caricatura aquí en vivo. Hagámoslo, hagámoslo. Veamos qué sucede. ¿Qué expectativas se le ocurren? La caricatura a mí me parece que es una linda expresión artística que requiere también un poco de sentido autocrítico de quien la recibe. Ajá. Y a mí me gusta porque eso es siempre un reto para uno. Siendo usted una persona guapa como es, se mete sin temores a una caricatura. Totalmente, Darío. Hagámoslo. Muy bien. Doña Arabesca, usted tiene un nombre singular. No puedo dejar de detenerme en su nombre tan elegante, tan único, me parece. Sí, es bastante extraño. Por alguna razón mi madre estaba siempre bien creativa. Cuando tenía una niña, nos ponía unos nombres extraños a todas. ¿Cuáles son los otros? Loida, Nadesna y mi hermana Marjorie. Mi nombre solamente uno, Arabesca. Y mi hermano cuando nació simplemente le pusieron José. Ahí ya ahí cambió simplificaron las cosas. Simplificó un poco el perfil. Sí. Muy bien, muy bien. Quiero que esta noche conversemos acerca de este entorno violento que tiene la sociedad hondureña y que a través de su experiencia como investigadora podamos nosotros entender por qué nos pasa lo que nos está pasando. Y creo que nos puede ayudar a entender un poco en qué consiste su trabajo. ¿Puede hacerme una relación breve que nos oriente? Pues bien, el tema laboral conmigo comienza con las unidades del Ministerio Público. Siempre fueron unidades de investigación criminal, primero con la DIC, en temas de escena de crimen. Luego con los temas de laboratorio criminalístico y de ciencia forense, ya en la Dirección de Medicina Forense, siempre con el Ministerio Público. Aportar, por ejemplo, en los equipos de apoyo a las diversas fiscalías con temas de análisis tanto criminalístico como criminológico, periciales forenses. Y luego tuve un cambio ahí bastante fuerte cuando también tuve que incorporarme a un proyecto de Naciones Unidas para temas de prevención, lo que ustedes llamaban. Básicamente el interés mío era llegar a esas unidades a trabajar en prevención de violencia armada, pero el proyecto creció y terminamos implementando las bases y abriendo lo que hoy conocemos como el Observatorio de la Violencia. Se crea ahí en el seno de Naciones Unidas del PNUD, y posteriormente lo absorbe la universidad para darle sostenibilidad en el tiempo. Estoy hablando del año 2003-2004. Para el 2007 vuelvo nuevamente a las estructuras del Ministerio Público, esta vez a trabajar en las unidades administrativas, administrando un laboratorio de balística forense y asistiendo en un laboratorio de criminalística y de ciencias forenses que alberga un sinnúmero de unidades de genética, de biología, de química. Y ahí llegó usted a ser instructora incluso. Sí, en el Ministerio Público
Desde siempre estuve siendo instructora y para la Universidad de la Policía fui docente 10 años en diversos institutos que ellos tienen, tanto en la Escuela de Suboficiales, en la NAPO, que es la Academia de Oficiales de Policía, y también en el Centro de Instrucción Policial CIP, que se llamaba antes y que hoy es el ITP. ¿Es profundo su conocimiento sobre armas de fuego? Sí, estuve en el Ministerio Público formándome durante mucho tiempo con las unidades que la embajada tenía aquí a través del proyecto ICITAP para Latinoamérica, con ATF, que es el Buró Gemelo del FBI. Estuvimos en los cursos especializados contra el tráfico internacional de armas y posteriormente yo llegué a una unidad de balística forense en donde precisamente se dedica a hacer el estudio de armas y de municiones que han sido utilizadas para perpetrar hechos criminales y que aparecen en las escenas de crimen. Una curiosidad. Y eso de conocerlas desde el punto de vista profesional, por supuesto, las armas, ¿también le llevó a disparar alguna? Sí, es parte del entrenamiento. Para comenzar, todas las personas que vamos a trabajar con armas alguna vez debemos de conocer su morfología, sus características técnicas, su naturaleza, para poder emitir un dictamen, un criterio especializado sobre ellas y que esos criterios alguna vez van a auxiliar a un tribunal, a un juzgado, a un fiscal o a un defensor. Entonces es necesario conocerlas muy bien, trabajar con ellas desde la parte operativa, en polígonos de tiro o en tanques de recuperación balística, pero también es necesario aprender de ellas desde la parte de ficha técnica, ¿verdad? Cómo se comporta, por ejemplo, las características que un arma deja y cómo se observan esas características en un microscopio de comparación balístico. Entonces, el entrenamiento lo exige, ¿verdad? Usted no puede dictaminar sobre un arma que desconoce, así que prácticamente ahí el entrenamiento absorbe el uso de todo tipo de armas, incluso más allá de las que están como propiedad del Estado, porque los ciudadanos usan cualquier tipo de arma, ¿verdad? Claro. Que es de uso permitido y comercial. Así que usted no sabe qué es lo que le va a aparecer en una escena de crimen. Desde una chimba hasta un arma compleja industrial, ¿no? A ver, ayúdenos a encontrar respuestas que creo que están latentes en el espíritu y en el corazón de todos los integrantes de esta sociedad que lastimosamente se nos ha venido deteriorando en las últimas décadas. ¿Por qué está tan violenta Honduras? Desgraciadamente, en la última década ha sobrevenido un fenómeno que no solamente ha perjudicado a Honduras, ha perjudicado a toda la región latinoamericana, hay que decirlo, el continente con más altas tasas de homicidio en el mundo, y nosotros estamos allí, en medio de este continente, en medio de unas dinámicas de criminalidad organizada, de narcoactividad, de crimen transnacional, que cruzan de forma obligada por el territorio hondureño y que afectan no solo su territorio, sino también su población, también su forma de gobierno y de alguna medida también su gobernabilidad. Entonces, en esta década hemos visto cómo hemos alcanzado unas tasas muy altas en el indicador de homicidios por 100.000 habitantes. Nos colocamos incluso en el primer lugar en el año 2011, desgraciadamente, en ese indicador de homicidios, pero también en los últimos 19 años tuvimos un acumulado de más de 1.114.000 delitos en la incidencia criminal, que nos dejó también con una evidencia de que nosotros como Estado teníamos que hacer un replanteamiento institucional primero. Dos, que debíamos de prestar muchísima más atención a temas de persecución penal, fortalecer nuestros sistemas judiciales de investigación y nuestros sistemas policiales. Y tres, el hecho de que también la seguridad se asocia con las oportunidades que puede tener una sociedad. Sectores vulnerables como niñez, juventud, por ejemplo, que necesitan tener oportunidades positivas, necesitan tener, por ejemplo, actividades extracurriculares, mejoramiento de sistemas educativos, que les permite utilizar su tiempo
en actividades positivas, en actividades constructivas y en actividades de crecimiento personal y profesionalmente hablando. ¿Hay entonces una relación íntima entre país pobre, país violento? Definitivamente yo creo que sí. Esa es la coyuntura que ha utilizado estos fenómenos externos para precisamente echar a andar todas esas maquinarias criminales que han traído al país, desde donde se ejecuta tanta violencia y tanta criminalidad. Pero hay que decirlo que la violencia también tiene unas causas que son estructurales, ¿verdad? Que se ligan a temas de pobreza, de exclusión, de inequidad en la distribución de la riqueza y de la falta de oportunidades. Pero que los temas coyunturales que han traído la narcoactividad, el crimen organizado, el crimen transnacional, están allí en la medida que no se resuelva el tema estructural, ¿verdad? Que es traer la oportunidad, traer esos espacios que se requieren para ir viendo cómo estas poblaciones, sectores vulnerables, comienzan a ocuparse en otras cosas y comienzan también a ser rescatados, a veces hasta del reclutamiento forzado que estructuras pandilleriles o de criminalidad organizada traen al país. De acuerdo a su experiencia, abogada Arabesca Sánchez, ¿por qué se deterioraron tanto los guardianes de nuestra seguridad? Básicamente, uno de los impactos más fuertes que el crimen organizado deja en los países es que pone a disposición muchísimo dinero, echa a andar una maquinaria desde donde se motiva la corrupción, desde donde se seduce a los funcionarios públicos para hacer fallos a veces contrarios a la ley. ¿Nuestra policía es corrupta? Sí, hay muchos indicios de ello. De hecho, el Estado no hubiera comenzado a establecer mecanismos como la DSP, como la superintendencia, si esto no fuera así. Han habido muchísimas evidencias de ello. El primer caso emblemático creo que se marca con la muerte de 2 jóvenes universitarios en el 2011, pero posteriormente también el Tribunal Superior de Cuentas admite que la DSP le hace una remisión de alrededor de 48 expedientes que hablan de enriquecimiento ilícito por parte de altos funcionarios policiales. Esas son evidencias que nosotros como ciudadanía debemos de aprender a verlos y a valorarlos en su justa medida, para luego poder hacer también unos comentarios críticos o unos aportes que sean sustanciales, ¿verdad? ¿Hay corrupción en el Ministerio Público? Podría haber, los indicios no se han dejado ver en la misma forma como se han observado en la Policía Nacional, pero lo que sí le digo es que lo que ha sucedido en otros países es que cuando se contamina una institución, generalmente la contaminación progresa a otras, porque las cadenas distributivas de la droga o de la criminalidad organizada transnacional requiere de toda una cadena de colaboradores. ¿En esa cadena ha llegado a podrirse el Poder Judicial? Es posible. Desgraciadamente todavía no hemos tenido esos indicadores que vayan haciendo esa investigación seria, digámoslo así, porque a mí no me gusta asegurar cosas, Darío, cuando yo no tengo suficientes indicios en la mano, quizá por esa formación forense que yo he tenido, pero sí hemos observado que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, ha comenzado a hacer sus evaluaciones y aunque hasta ahora no hemos tenido, por ejemplo, un juez con señalamiento de vinculación a crimen organizado directo, pero digamos que es una posibilidad que el Estado debe sondear. Por supuesto. Abogada Arabesca Sánchez, con sus experiencias, tiene la capacidad de poder ayudarnos a entender las cosas y hablamos con ella en el programa Vanegas. En esta oportunidad en Canal 5 vamos a detener nuestra conversación. 1 minuto para la publicidad. Continuamos con el programa Vanegas este domingo a través de Canal 5, recordándoles que estamos aquí después de Noche de Gala a las 10 en punto.
Repetimos nuestro programa los domingos a las 7 de la mañana. En cualquiera de los dos horarios, si usted no tiene algo más importante que hacer por su vida, por su edificación personal y la de su familia, modestamente les esperamos aquí, les invitamos a que nos acompañen. También puede ser parte de nuestra creciente teleaudiencia, sus amigos o las personas con las que ustedes intercambia información alrededor del mundo a través del correo electrónico. Invíteles para que visiten nuestro sitio en internet www.televicentro.hn a través de esa ventana luminosa del internet que redujo el mundo a una pequeña aldea de amigos conectados a través de un clic, que es tan fácil que nos vean en cualquier lugar de la tierra. A través de esa página pueden ser parte de la creciente teleaudiencia de nuestro programa y de todos los espacios de la Corporación Televicentro. Particularmente, extendemos nuestro saludo hasta Tokio, Japón, desde donde hemos recibido numerosos reportes de audiencia de hondureños y de ciudadanos de otras nacionalidades que se han unido a nuestro programa, particularmente para ellos y para personas en los 5 continentes. Gracias por ser parte de nuestra teleaudiencia. Aquí dibujo y converso y dibujo. En esta oportunidad con la abogada Arabesca Sánchez, especialista en temas de seguridad pública, por manera que es valioso escuchar sus opiniones desde una experiencia acumulada a lo largo de una dilatada carrera profesional. Abogada Sánchez, ¿cuál es, a su juicio, el talón de Aquiles del Estado ante el monstruo que está enfrentando en las calles? En estos momentos creo que tiene que ver con el tema de investigación criminal. Esa estructura de persecución penal en el país no está funcionando como debería. ¿Por qué? Porque, le voy a poner un ejemplo en términos absolutos. En la última década fallecieron 58,000 hondureños y hondureñas en este país por violencia homicida. De esos 58,000 muertes, solamente el 20% tuvo capacidad investigativa, la DNIC. De esos esfuerzos investigativos que fueron remitidos a la Fiscalía, solamente el 5% llegó a los tribunales. Y para sentencia condenatoria solamente el 1% de ellos la tuvo. Eso le indica a usted que hay un nivel de impunidad fuerte en el país que debe de comenzar a reducirse cuanto antes, porque lo que nos está sucediendo es que esto podría hacer perder de alguna manera la confianza en el sistema judicial. Desmenucemos un poco esa cifra que espanta, que eriza la piel, preocupa mucho, para poder entender más o menos cómo funcionan los eslabones. ¿Por qué de la cifra que investiga a la policía secreta a la cifra que el fiscal lleva ante los estrados del señor juez hay una gran diferencia? Sí, esto, mire, responde a una serie de problemas para el tema de recursos institucionales. Capacidad de la policía de investigación. La capacidad instalada es crítica. Ha habido falta de recursos, el tema de los presupuestos asignados a las unidades de investigación criminal han sido pobres, el tema de la tecnología de punta que se requiere, la capacitación que requieren los funcionarios en áreas del conocimiento específico, en áreas de criminalística y de seguridad, y luego el número de recursos humanos es necesario. ¿No son suficientes los agentes que ahí tenemos? No. Mire, hace unos 5 años estábamos con unidades de homicidio en donde habían 18 investigadores para todo el Distrito Central. Eso es incorrecto. Entonces, esta ha sido la problemática de una década de la que venimos saliendo, pero hay que decir también que a raíz del análisis de estos problemas institucionales ha comenzado una serie de esfuerzos del gobierno junto con la ayuda de comunidad internacional para ir viendo cómo se abren nuevas unidades investigativas. La TIC en el Ministerio Público es el mejor ejemplo de ello, y cómo también se van abriendo unidades para formar funcionarios en áreas especiales. Hay una apertura de unidades policiales nuevas en el país, sobre todo aquellas que son orientadas al combate de criminalidad transnacional. Y eso no es que los políticos, que son los que toman las grandes decisiones de Estado, no han tenido una visión correcta acerca de una política criminal eficiente, porque van
como tapando agujeros, abogada Sánchez. Como inventando el agua caliente cada uno de los señores que se sienta en la silla presidencial y estableciendo un modelo de seguridad muy alejado de lo que hizo el anterior. No quiero decir que lo que hizo el anterior sea bueno, sea efectivo. Al final de cuentas se mide por resultados. Pero en esa consecución de errores y de políticas erráticas, por así decirlo, hemos asistido a un país cuyo Estado está creando una cantidad impresionante de agencias policiales y eso dispersa los esfuerzos, dispersa los recursos y no genera confianza en los ciudadanos. La lista de modelos de policías en este país es impresionante y los resultados son pobrísimos. ¿Qué me dice usted? Sí, yo he sido una de las principales críticas, Darío, del tema de que el Estado necesita redefinir su política de seguridad. Nosotros hemos visto el primer año de gobierno de turno enfocándose en temas de control del delito, privilegia la captura y ha privilegiado el tema de persecución de narcos, que es bueno, hay que decirlo. Pero se ha descuidado el tema de la investigación criminal. ¿De qué sirve hacer entonces tanta captura si usted no va a dar persecución penal en los tribunales a esos capturados? Si usted no tiene suficientes elementos probatorios desde el área investigativa policial para que los fiscales, que son los agentes de tribunales, sí, puedan llevar y judicializar esas causas. Desde luego. Finalmente el juez se ve desprovisto de elementos probatorios y no le queda más que resolver liberando a estos sujetos. Ahora, me parece que esa visión que ha habido con el tema, como se ha llevado la estrategia de seguridad, responde también al modelo que se nos vendió desde la misma campaña electoral, ¿verdad?, del actual gobierno. Yo recuerdo que de 8 partidos políticos le habían apostado al tema de seguridad humana y de policía comunitaria, y un partido le apostó al tema de la seguridad militarizada. Entonces, cuando usted lleva al escenario de la investigación criminal a personajes que nunca han tenido experiencia en ese tema, o que si alguna vez la tuvieron está obsoleta porque no es su quehacer diario, entonces le está dando una franca ventaja a la criminalidad en el país, porque ellos están todos los días especializándose, utilizan equipos avanzados, tienen recursos ilimitados, se mueven de un país a otro, tienen estructuras muy bien organizadas, buscan profesionales. Hoy en día no estamos hablando del muchacho excluido de la zona marginal, ¿verdad? Estamos hablando de estructuras criminales altamente profesionalizadas. Entonces, en ese mismo ritmo el Estado debería de estar, y eso es todo un reto, mejorar los mecanismos de selección de funcionarios públicos, mejorar el tema formativo, mejorar el tema tecnológico, mejorar el nivel de especificidad en las áreas del conocimiento, aliarse también en políticas regionales con otros países que nos pueden ayudar, aliarse en el sentido también técnico, puesto que hoy, por ejemplo, en el país hermano, en Guatemala, se le da persecución a un alto funcionario público que la semana pasada se vio implicado en un hecho. Ayer se dijo que esta persona entró a territorio hondureño. Hoy se dijo, a partir de las autoridades policiales hondureñas, que ya se está haciendo búsqueda de esa persona. Entonces, mire cómo la ayuda mutua de un país a otro nos va ayudando también a mejorar estos problemas que tenemos y retos en materia de investigación criminal. Cuando los gobernantes nuestros comprenden toda la complejidad que hay al interior de la persecución penal, de fortalecer temas de Estado de Derecho y demás, creo que van también tomando decisiones correctas. En cuanto a al tipo de violencia criminal que está abatiendo al país, ¿qué características tiene, abogada Sánchez? Mire, la criminalidad en el país le ocurre al igual que la violencia, que hay todo un catálogo. No podemos decir que es una forma específica. Vea, por ejemplo, cómo ha mutado el delito económico. Comenzamos con aquellos requinteros que robaban cadenas en la calle, pasamos a asaltos a mano armada en cualquier semáforo de la ciudad,
pasamos a secuestro y a cobrar grandes cantidades por liberar a una persona, y después pasamos al tema de extorsiones, que igual es una industria criminal que deja millones al año en este país. Mire esa mutación del delito económico, mientras que en el delito contra la vida vamos viendo cómo va mutando desde la amenaza a la vida, a las lesiones, a la violencia selectiva, la violencia sexual, la violencia contra las niñas, adolescentes, las nuevas figuras delictivas que se van creando a partir de esas violencias. Por ejemplo, hoy tenemos figuras de trata que no las conocíamos en nuestro Código Penal hace 20 años atrás. Entonces, esa explotación sexual, por ejemplo, comercial de la niñez, mire cómo van mutando las formas de violencia y de criminalidad. Me está mencionando algunos que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico, que es uno de los resortes que usted me mencionó en los prolegómenos del programa. A simple vista parece que no están vinculados, pero cuando usted va al detalle se da cuenta que sí. Le pongo un ejemplo. Algunas de las redes narcotraficantes que han sido desbaratadas en este país, por ejemplo, eran los principales perpetradores de abuso sexual a niñas y adolescentes en el noratlántico del país y en Occidente, ¿verdad? Ahí teníamos redes que incluso... se oye muy mal lo que voy a decir, pero prácticamente mandaban a observar las niñas bien formadas de algunas comunidades y luego simplemente las traían a sus ámbitos para abusarlas, ¿verdad? O introducirlas en sus dinámicas violentas, en perjuicio de ellas, de sus familias, de sus padres, que han puesto cualquier cantidad de denuncias tanto en las instituciones como en las organizaciones de derechos humanos del país, y otras, saliendo de esos riesgos, han tenido que salir del país con una migración forzada. Y supongo que también toda la impunidad también genera violencia, porque ante la falta de castigo hay por lo menos dos efectos nocivos. Uno, el no castigarlo, no sancionarlo en la sociedad, por supuesto en los tribunales, de acuerdo a los esquemas legales que tiene una sociedad para castigar a quien se coloca al margen de la ley con su conducta social. Hay dos efectos nocivos. Uno es un premio para el delincuente. Así es. Y dos, es un estímulo para que los demás digan, muy bien, no le pasó nada a aquel señor. Entonces, igualmente, esta generación de los ninis, de los muchachos que ni estudian ni trabajan, fácilmente pueden caer en la tentación de ganarse un par de pesos en el mundo del delito. Dinero maldito, por supuesto, dinero sucio que se obtiene a cualquier costa, sin importarles lo que tengan que hacer, incluso en contra de la vida, en contra de la propiedad de sus vecinos o de su propia familia. Pero también, abogada, se genera este otro irrespeto por la vida y este otro irrespeto por la ley, como el de un señor que en una discusión con su señora no tiene problemas en cortarle las piernas, por ejemplo, que es una cosa que nos desgarró el alma y que cada vez está siendo más frecuente en una sociedad a todas luces enferma. Sí, hay una vorágine de violencia brutal aquí en el país que sin duda urge atender. Y es quizá esa una de las principales preocupaciones que algunos tenemos aquí en el país, de por qué necesita el Estado de Honduras hacer un replanteamiento en su política de seguridad, mientras no se empiece a trabajar con la misma fuerza con la que se combate al delito, con la misma fuerza debe de prevenirse la violencia. Desde luego. Y totalmente. Eso le voy a pedir que me lo plantee después de una pausa, porque perfecto. Desde luego que además del diagnóstico debemos ser propositivos. Así y usted tiene mucho que aportarle a la sociedad, ¿de acuerdo? Perfecto. Y evidentemente también avanzo en la caricatura. La abogada Arabesca Sánchez está conversando con nosotros en el programa Vanegas de Canal 5, que detiene su andadura para darle la palabra a nuestros patrocinadores. Siga con nosotros, por favor.
Continúo aquí, deslizando mis manos sobre este lienzo para hacer que aparezca o forzar o hacer lo que tenga que hacer para que aparezca una caricatura. Así se elabora una caricatura, que es un dibujo personal. Una caricatura es un delicado elogio, es una representación humorística de las características que hacen único a las personas. Y estoy elaborando aquí una caricatura de nuestra invitada en esta oportunidad, la abogada Arabesca Sánchez. Estamos compartiendo, además de una buena conversación con ella, muy ilustrativa, también, por supuesto, la elaboración de una caricatura aquí en vivo y una deliciosa taza de café. ¿Le gusta mucho el café a usted, no? Totalmente. Toda mi vida he sido amante del café. ¿Cuántas bebe al día? Fíjese que en mi peor indicador llegué a 6 tazas, pero lo bajé a... 6. Bajé a 2, a 3, depende. Sí. ¿Y cómo le gusta? ¿Calientito, medio caliente, frío? Está en mi vicio que lo tomo aún frío, ¿Cómo con esté? hielo, como esté. ¿Cómo esté? Como esté. Ah, muy bien. Es el sabor, es la esencia del café lo que me encanta. ¿Y ese que le ofrece la Corporación Televicentro, qué tal está? Está delicioso, por cierto. Yo voy a ir a felicitar a quien hizo el café. Ah, muy bien. El departamento de cafetería funciona de película, entonces Totalmente. También. Qué bueno. Pues es un gusto recibir ese halago suyo, abogada Sánchez. Estoy avanzando aquí en los detalles de la caricatura para hacerle justicia y para honrarla como usted se lo merece. Esa sonrisa suya es muy desafiante para dibujarle. El gobierno actual del presidente Juan Orlando Hernández tiene un enfoque correcto de cómo se combate la criminalidad y la inseguridad de la que hemos estado hablando. A juzgar por los resultados que hemos tenido hasta ahora, hay que decirlo, hay avances en temas específicos, no en todo. Quizá uno de los principales avances yo lo veo en esa voluntad política férrea que él ha tenido con respecto al tema de ir detrás de la narcoactividad del país. Está bien, desmontar todas esas estructuras y sacar a estos capos de Honduras. Bien. En el tema de colocar a soldados haciendo tareas de policía, no me parece que ha sido la mejor opción. En el tema de ese titubeo que hay con el tema de depuración policial es preocupante porque esa es la herramienta con la que el Estado va a hacerle frente a la criminalidad común y de otras tipologías que hay en el país. Claro. Otro tema acertado me parece que es la apertura de la TIC, tener una nueva agencia de investigación. Adscrita al Ministerio Público, porque la Fiscalía no podía estar trabajando sin su brazo investigativo. Me parece bien. Ahora, no creo que haya suficiente resultado en cuanto a la reducción de incidencia criminal, en cuanto a esta brutalidad tan perversa que vemos en las dinámicas homicidas que hay en el país. Tampoco creo que nos esté yendo tan bien con el tema, por ejemplo, de esa violencia que no precisamente deja muerte, pero que sí deja mucho daño a la sociedad, que dejan también las estructuras pandilleriles en Honduras. Ese ha sido un tema que no se ha podido resolver desde hace más de una década. Recuerdo el gobierno del presidente Maduro tenía entre su política de mano dura el tema de antipandillas, recuerda, con las reformas del 332. Pues bien, han pasado tantos años ya y seguimos con la misma problemática, quizá peor que como la veíamos años atrás. ¿Hay conexión entre las pandillas y el narcotráfico? Definitivamente sí. Esto ha sucedido que las pandillas comenzaron en el país en los años 90. Llegaron de Estados Unidos, deportados muchos de ellos, se apropiaron de los territorios, comenzaron como bandas que eran grupos de jóvenes que tenían actitudes vandálicas, digamos, primero. Sí, pero digamos de alguna manera, no se puede decir inocentes en este caso, pero
era la asociación de los muchachos inquietos, un poco malcriados del barrio, sí, de los excluidos muchos y de los malcriaditos otros, ¿no? Que aunque no fuesen excluidos, aunque estuviesen hogares integrados, oportunidades, algunas veces empleo y estudio, en el barrio empezaron como a hacer relajo en el barrio, así callejeros, a armar escándalos públicos y después fueron mutando hasta convertirse en auténticas organizaciones criminales. Así es, fíjese que el haberse apoderado de esos territorios en la década de los 90 permitió que cuando el crimen organizado transnacional llegó a Honduras, necesitaba ¿a qué socio? Necesitaba al socio que ya tenía control territorial. Necesitaba al socio que ya tenía cierto dominio, ya tenía estructura en Honduras para cuidar esa cadena distributiva, para servicios internos de seguridad, de transporte, de otro tipo de actividad criminal que tiene que ver con la industria del sicariato, que tiene que ver con el ajuste de cuentas. Así que el asocio se dio casi de forma natural, ¿verdad? Entre estructura pandilleril y estructura de crimen organizado externo. Hasta ese momento. ¿Dónde obtienen las armas? Las armas tienen una ruta contraria de la droga. Vienen del norte de América y bajan hacia el sur. Y la droga viene del sur y sube hacia el norte. ¿Cuántas armas hay en las calles de Honduras? En un dato poco conservador se estima que alrededor de 1 millón de armas circulan. En condiciones regulares, ¿verdad? ¿De todo tipo? De toda tipología. Todo tipo. Todo tipo. ¿El Estado tiene registros? Tiene un registro que tiene bastantes debilidades, hay que decirlo. Hay un proyecto de ley ya en el Congreso que lo está debatiendo la Comisión de Dictamen en este momento. Es un proyecto de ley que se introdujo desde el año 2008 y ha estado entrando en cada legislatura. Desgraciadamente todavía no se toma la decisión, a pesar de que el 80% de los homicidios en Honduras se cometen con arma de fuego, y que hoy ya no existe una figura delictiva en donde no protagonice el arma de fuego como elemento principal. ¿Y a qué le llama usted, abogada Sánchez, que el registro de armas que tiene el Estado tiene debilidades? Hay que comenzar diciendo que Honduras lo abrió con 9 oficinas a nivel nacional y por limitantes de recursos cerró 7 y dejó solo 2, una en San Pedro Sula y otra en Tegucigalpa. No se ha escrito el reglamento de esa ley, que era el decreto 30 del año 2000. Ahí todavía existen problemas de protocolo de trabajo. Honduras hasta hace poco se reactivó nuevamente con los rastreos internacionales de tráfico ilegal de armas con el programa E-Trace del SICA para Centroamérica. Y el IBIS, que es la unidad balística por excelencia computarizada para hacer análisis criminalísticos, no termina de alimentarse. Creo que iba a razón de 40 muestras por día y nos tardaríamos alrededor de 12 años para dejarlo en un buen nivel técnico. ¿Y cuántas tiene registrada el Estado? Hasta julio del año pasado teníamos 283,000 armas. ¿De 1 millón? No, estas son las legalmente registradas. ¿Las legalmente registradas? Sí, el 1.000.000 son las que circulan de forma ilícita, ¿verdad? Muchos aquí manifiestan que el delito en Honduras no se comete con el arma registrada. Sin embargo, yo pude constatar en las oficinas, en laboratorio forense donde yo trabajé, que algunas veces eran armas homicidas que sí habían sido registradas, las que venían de la escena de crimen. Entonces, yo creo que el Estado necesita ir mejorando esas herramientas técnicas que a su vez van a impactar de forma positiva en la investigación criminal del país, pero tarde que temprano debe de haber también esa asesoría técnica que esta clase de gobierno necesita para ir tomando unas decisiones más acertadas. A ver, propongamos soluciones, porque a un ciudadano como nosotros nos conmueve ver que quienes nos tienen que resguardar nuestra seguridad y la de nuestra familia, la de todos, tienen tantas deficiencias. Es increíble que aquí haya delitos de sangre filmados con todo el detalle de cómo ocurrió aquello, aquellas escenas tan espantosas en las que rompen la vida de un ciudadano, le arrancan la vida a 1 o 2 ciudadanos o más.
y están ahí retratados, está clarísimo quién es, cómo fue, y pocos resultados. Sí, a mí me parece que el cinismo, que de alguna manera está también inserto en quienes dirigen estas instituciones, debe de ir abriéndole paso a funcionarios que realmente quieren hacer el trabajo. El país tiene que ir concientizando a su funcionario público en relación a que éste comprenda no solamente la responsabilidad que el cargo le exige, sino la responsabilidad que tienen con el Estado y con la ciudadanía sobre todo. Porque después de todo es una demanda social. Desde luego. El tema de que se mejore la persecución criminal en el país. Ahora, para esto necesitamos, para el caso que hayan legisladores que comprenden hacia dónde debe de reformarse la normativa, que entiendan que los protocolos de trabajo y los marcos normativos institucionales deben de modernizarse, que haya un staff ahí técnico lo suficientemente preparado como para comprender hacia dónde deben de venir los cambios técnicos, ya sean teóricos, ya sean operativos o tecnológicos, y también el elemento ético, Darío, que es tan importante. Un funcionario público que no es capaz de rechazar una oferta de corrupción, un pago, un regalo, un favor, que no logra comprender el impacto que admitir un favorcito simple le puede ocasionar a una víctima, le puede ocasionar el daño institucional mismo, el daño a la confianza que la ciudadanía puede construir en relación a esa institución y el daño mismo que le procura la gobernabilidad del país. Creo que es necesario ir viendo cómo se activan esos mecanismos de ética y anticorrupción en el funcionario público. Muy bien, por ¿verdad? supuesto. Yo entiendo muy bien que el deterioro ha sido tan brutal que me imagino que el administrador general del Estado a veces ni sabe por dónde empezar. Así es. Si usted fuera presidenta de la República y bajo su responsabilidad estuviese la Administración General del Estado, con la Honduras de hoy, así como está, con las instituciones, con los problemas que usted ha mencionado y con los enormes desafíos de las calles ardiendo en fuego, ¿qué determinaciones tomaría? Enúnciemelas sin necesidad de explicármelas, por favor. Sí, dos cosas así rápidas. En el tema de prevención, apertura de la mayor parte de espacios de oportunidad posible, la mayor parte, a los sectores vulnerables. Y dos, en el tema institucionalizado, avanzar en materia investigativa, porque no se puede enviar el mensaje de que Honduras es un país en donde se deja hacer y se deja pasar, que es lo que está generando la impunidad. A nadie metieron preso, entonces yo lo hago también. No. Entonces el mensaje debe ser claro ahí, bien contundente, y decir, en Honduras se mejora la persecución penal, el que hace un acto reñido con la ley va a ser judicializado y lo paga en un sistema penitenciario para rehabilitarse. Ahora, mientras eso no se haga, el país sigue mandando un mensaje al Estado bastante ambiguo, bastante confuso, de que sí hay un discurso fuerte, de que quiero hacer las cosas, quiero mejorar y quiero afianzar la seguridad del ciudadano. Pero al mismo tiempo, esos puntos torales que nos pueden ayudar a mejorar el sistema judicial no se atienden en la medida que debería. El Estado mismo ni siquiera tiene un mecanismo evaluador para sus instituciones públicas y por ahí deberíamos de comenzar. Claro. Si usted me dice a mí, mientras yo fui funcionaria pública, fácilmente logré realizar 80,000 análisis criminalísticos, pero también tuve que dar cuentas hasta el día en que yo puse mi retiro voluntario del Ministerio Público de todos los casos que yo tuve asignados ahí, incluso de las moras. Entonces, busquemos mecanismos prácticos que nos puedan ayudar a salir de ese tema de impunidad. Por supuesto, la abogada Arabesca Sánchez comparte con nosotros sus puntos de vista y sus enfoques que esperamos nosotros contribuyan con los responsables de tomar decisiones para combatir el delito de manera eficiente, para reconquistar la paz que nos merecemos todos. Detenemos por última vez la andadura de nuestro programa Vanegas. Gracias por seguir con nosotros.
Le confieso una confidencia, aparte de las intimidades de los artistas. Dibujar damas siempre conlleva un desafío mayor. Pero a estas alturas del dibujo estoy bastante satisfecho con lo que he logrado. Pero seguiré con mis dedos cruzados porque lo importante es la opinión suya. Cuando le obsequiemos por su presencia en el programa, en nombre de todos los espectadores, el dibujo que he estado elaborando aquí, abogada Sánchez. Gracias, Darío. Lo he visto bien afanado, así que veamos qué hay. Muy bien. Abogada Sánchez, una rapidísima evaluación de los eslabones de esta cadena. El Ministerio Público, la policía, el Ministerio Público, los tribunales y ese sistema penitenciario al que nadie atiende y que termina siendo una auténtica bomba que echa por tierra todo el esfuerzo que los otros eslabones hayan hecho. ¿Cómo evalúa el Ministerio Público en este momento y dónde deberían estar ellos apretando un poco las tuercas? La debilidad del Ministerio Público está en la fase investigativa y en la mora forense y fiscal. Ahí tenemos un acúmulo de mora de casi 15 años. ¿Falta voluntad? Ha faltado gestión efectiva en las cabezas institucionales. Los indicadores de medición no han existido, entonces. Qué bonito lo dice, eso es falta de voluntad. Así es. Así es. ¿No está satisfecho usted con la gestión del fiscal general y del fiscal adjunto? En este momento los veo un poco concentrados en la persecución de delitos de alto impacto, pero no es esa la masa delictiva más gruesa del Ministerio Público. ¿Y el fiscal adjunto Chinchilla está todavía ahí nombrado? Yo tengo tiempo de no verlo. Mire, él está ahí, pero yo le voy a decir algo. Quien tenía la capacidad técnica para hacer dirección operativa era el fiscal adjunto ahí. ¿Y lo anularon? Era un hombre que viene de escuela de fiscales desde hace años. Su tesis que el abogado Cuellar, ¿no? El abogado Cuellar. Parece un hombre eminente ese. Mire, y al principio lo vi con mucho vigor y ahora parece anulado. Y es un hombre que conoce muy bien el trabajo del Ministerio Público. ¿Y qué ocurre con él? No sé, la verdad es que últimamente no hemos visto ese impulso con el que se comenzó. Como invisibles están, y era un ¿no? hombre que estaba enviando un buen mensaje además al resto de empleados de la institución, ¿verdad? Como invisibles están. Claro. Como invisibles. En la policía ya usted más o menos me planteó. En el Poder Judicial, ¿dónde hace falta trabajar más? Hay que entrar con los temas identificadores y preventivos de corrupción, porque un juez emite una sentencia a veces contraria a delito, también a veces por amenazas, no solamente por colusión. De investigación para ver si el evaluador del crimen en Honduras está correcto, está limpio, está sano y está fortalecido. ¿Confía usted en ellos? Conozco muchísimos jueces que han sabido llevar una carrera bastante honesta y digna. Y sin embargo, también creo que hay otros que se han prestado. ¿Y en las cabezas? Cosas. ¿En la corte, digamos, en los del Consejo de la Judicatura? Mire, ahí todavía no hemos visto los resultados que esperamos, así que no hay siquiera una base referentes para poder hacer un análisis, por supuesto. Sí. El sistema penitenciario. Es una crisis total, está viviendo desde hace 2 décadas. Honduras tenía el primer país de Latinoamérica de muertes penitenciarias, ¿sabe? Con las 550 muertes que se acumularon en 3 episodios nefastos. Y sin contar con esas muertes que cada mes se están reportando ahí. El de la Granja del Porvenir, el del penal de San Pedro Sula y el del penal de Comayagua, supongo, sí. ¿No? Así es, y las evaluaciones de los relatores de la ONU en relación a ese tema nos dejan casi siempre reprobados, ¿verdad? Muy mal. Qué pena. Una última recomendación. Ante esta vorágine, ante las características que tiene la criminalidad, ¿qué le recomienda usted a la sociedad? Mire, a la sociedad en general que se mantenga con temas de auditoría social vigentes, porque esa crisis de seguridad que nosotros hemos visto en la última década también responde a la falta de auditoría social. No ha habido veeduría en esta materia en particular, y creo que cuando nosotros tenemos una ciudadanía y una sociedad bien informada, también tenemos personajes que son capaces de exigir y de pedirle al Estado lo que requiere. Por supuesto. Es fundamental eso. Al fin de cuentas, la pacificación de una sociedad y de un país no se establece por decreto.
No es el excelentísimo señor presidente, ni el otro señor, ni el otro señor los que van a decretar la paz. Somos todos en la sociedad los que la construimos a través de la justicia. Así es. Debemos de entender también que la seguridad, Darío, es un bien público. Sí, por supuesto. Y el bien público es un bien común, nos compete a todos y hay que colaborar. Tengo una caricatura para usted, abogada Sánchez, que he estado elaborando en el transcurso de nuestra conversación. Trazo a trazo, línea a línea, verso a verso, como dice Serrat. Le muestro al público y comparto con ustedes la caricatura de nuestra invitada en esta oportunidad en el programa Vanegas de Canal 5, la abogada Arabesca Sánchez. La coloco en sus manos con el ferviente deseo porque le guste, abogada Sánchez. Muchísimas gracias, Darío. ¿Qué opina usted? Eso es importante para mí. Me gusta y me reconozco. Muy bonita. Déjeme una respuesta con una palabra para mis últimas inquietudes, con una palabra si le fuera posible. ¿Dónde nace la violencia? En la injusticia, en la inequidad. ¿Cómo califica el ministro de Seguridad? Todavía creo yo que no, él todavía no logra establecer temas de seguridad pública de forma concreta. ¿Cómo se derrota la violencia? La violencia solamente con el esfuerzo de todos. ¿Confía en la policía? A medias. ¿Qué necesitamos todos para cruzar este río? Necesitamos esfuerzos colectivos, construcciones colectivas para poder superar toda esta problemática. ¿Qué sensación le producen las alusiones a la pena de muerte? Me da escalofrío porque no me gustan los temas que transgreden los derechos humanos. Si le pudiera decir una palabra a un criminal, ¿qué le diría? Preso, que tiene capacidad y oportunidad de rehacer su vida si se rehabilita. El presidente Hernández, ¿cuánto se merece por sus ejecutorias en seguridad de 1 a 10? No le estaría aplazando, yo le estaría dando quizá 5 puntos por la mitad de cosas buenas que ha hecho. Si pudiera extraditar a alguien, ¿a quién expulsaría de aquí? Ay, creo yo que son tantos los personajes señalados de corrupción del país, ¿verdad? Que no, mi voto tendría que repartirlo entre muchos personajes, Darío. ¿De qué tamaño es su esperanza de que esto cambie? Es grande, porque la esperanza no debemos de darnos el lujo de perderla. Honduras se va a rescatar con los hondureños. ¿La veremos nosotros, nuestra generación? Quizás sí. Dígame que sí, por favor. Quizás sí. Si esto es un esfuerzo que se mantiene 1, 2, 3 décadas, entonces la generación suya y mía la va a ver. A usted le deseo muchos éxitos profesionales, mucha felicidad, Gracias, una vida Darío. plena de realizaciones y por supuesto le agradezco por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Darío. Gracias por la invitación, a su equipo tan fino y también a los amigos que nos han visto en su casa esta noche. Abogada Arabesca Sánchez, experta, consultora en asuntos de seguridad pública, que mucho nos ha ilustrado en nuestro encuentro dominical de Vanegas en Canal 5, que llega a su minuto final. Agradecido con todos. Que estén bien, que tengan una linda semana. Gracias. Adiós.